Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte primera, de 1808 al 1923. Y estamos hablando de Alfonso XII y la Restauración, el funcionamiento del sistema canovista, 1874-1885. El régimen de la Restauración, características y funcionamiento del sistema canovista. Por restaurar se entiende estrictamente el restablecimiento de la dinastía borbónica y crear las condiciones necesarias para mantenerla. Por lo tanto, la restauración es un largo periodo de la España contemporánea que se inicia el 29 de diciembre con el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos y acaba el 13 de septiembre de 1923 con el golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera. Tiene un momento de inflexión importante, la crisis de 1898, que ocupa los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, más el interregno de María Cristina. Tras el sexenio democrático 1868-1874, se restaura la monarquía borbónica y España volvió al liberalismo censitario. No obstante, se consolida un régimen constitucional y parlamentario. El nuevo sistema político fue ideado por Cánovas del Castillo y se fundamentó en la alternancia en el poder de dos grandes partidos, conservador y liberal. La restauración es el triunfo de la opción liberal moderada, la reformulación conservadora del Estado liberal. La intención de los políticos liberales de la restauración fue construir y consolidar un Estado política y jurídicamente fuerte, capaz de defender y garantizar los intereses de los propietarios y de los diferentes grupos económicos que dominaban el Estado. Fue una etapa de estabilidad constitucional y de modernización económica de España, pero también de caciquismo, falseamiento electoral y dominio de la burguesía urbana y la oligarquía rural. Es la época en la que el movimiento obrero se desarrolla, al igual que los nacionalismos. En 1898, la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba y Filipinas, sumió a la Restauración en una gran crisis política y moral, conocida como el desastre, que resquebrajó los fundamentos del sistema y planteó la necesidad de iniciar un proceso de reformas sociales, políticas y económicas en el país, lo que es el regeneracionismo. ¿Cómo se llegó al régimen de la Restauración? El caos de la Primera República, cantonalismo, guerra carlista, guerra de Cuba, descontento social, llevó al golpe de Estado del general Pavía. Durante 1874 se mantiene la República presidencialista del general Serrano. Poco a poco va a ir cobrando fuerza el partido alfonsino, fundado por Cánovas del Castillo, partido que defendía la restauración borbónica en la persona del príncipe Alfonso. Hay que tener en cuenta que Isabel II había abdicado en su hijo. El 1 de diciembre de 1874, con motivo del 17º cumpleaños del príncipe Alfonso, Cánovas hizo firmar al príncipe el manifiesto de Sandhurst. Este documento lo había redactado el propio Cánovas y en él se deja claro que la única solución a los problemas del país es el restablecimiento de la monarquía constitucional, al estilo tradicional, es decir, un régimen de tipo conservador y católico. El 29 de diciembre de 1874, Martínez Campos da el golpe militar en Sagunto y el 14 de enero de 1875, Alfonso XII llega a Madrid. Tras este pronunciamiento, el gobierno de Serrano dimite. Cánovas forma un gabinete de regencia. En este gabinete estuvieron presentes diversas personalidades del arco político y proclamó a Alfonso XII como nuevo rey de España. El alzamiento triunfó rápidamente por todo el país y así comenzó el periodo llamado de la Restauración, que pretendía restablecer el régimen liberal. El manifiesto de Sandhurst decía: por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España. Hoy está por tierra todo lo que en 1868 existía. Si de hecho se halla abolida la Constitución de 1845, hállase también de hecho abolida la que en 1869 se formó sobre la base inexistente ya de la monarquía. Si una junta de senadores y diputados, sin ninguna forma legal constituida, decretó la República, bien pronto fueron disueltas las únicas cortes convocadas. Afortunadamente, la monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad para que todos los problemas que traiga su restablecimiento sean resueltos. No hay que esperar que decide yo nada arbitrariamente,
Sin cortes no resolvieron los negocios arduos los príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la monarquía. Sea la que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados, buen católico, ni como hombre del siglo, verdaderamente liberal. La instalación del sistema de Cánovas fue posible gracias al deseo de pacificación del país, el reconocimiento internacional del príncipe don Alfonso, la aceptación de la monarquía por la opinión pública. El verdadero artífice de la restauración fue Antonio Cánovas del Castillo, historiador y político que había militado en la Unión Liberal y dirigió el partido alfonsino durante el sexenio. Tras la restauración de Alfonso XII, consiguió atraerse a las élites políticas y sociales contrarias a la República. Con él se inauguró una etapa presidida por la Constitución de 1876 y por la implantación de un régimen monárquico estable, basado en el turno de partidos. Los grupos conservadores, la alta burguesía, la nobleza y los mandos del ejército eran los más interesados en este cambio. Se arrimaron al partido alfonsino y a Cánovas del Castillo. Cánovas no pretendía el regreso a los tiempos de Isabel II, sino poner en marcha un nuevo modelo político que superase algunos de los problemas endémicos del liberalismo anterior, el carácter partidista y excluyente de los moderados y el intervencionismo de los militares en la política. Para conseguir su propósito, se propuso los siguientes objetivos: el asentamiento de la monarquía como institución garante de la estabilidad política, el afianzamiento del liberalismo y de la propiedad privada, y elaborar una constitución que vertebrase un sistema político basado en el bipartidismo, pacificar el país poniendo fin a la guerra de Cuba y a la guerra carlista. La primera medida política de importancia fue la convocatoria de elecciones para unas Cortes Constituyentes, ya que la Constitución de 1869 había quedado sin efecto tras la proclamación de la Primera República. A pesar de que Cánovas no era partidario del sufragio universal, el voto en estas primeras elecciones sí lo fue. Posteriormente se volvió al sufragio censitario. La monarquía debía acoger a todas las tendencias liberales. Esto dejaba fuera a los carlistas, que no aceptaban el liberalismo, y los republicanos antimonárquicos. Resumiendo, se intentaba establecer un sistema que sirviera a los antiguos partidos políticos, moderados, unionistas, progresistas y demócratas, que aceptara la monarquía como árbitro y la alternancia en el gobierno de los partidos políticos, que se legitimara por una constitución que perdurase en el tiempo y que acabara con los pronunciamientos como forma de acceder al poder. Cánovas se inspiró en el modelo del parlamentarismo británico, que se basaba en la existencia de dos grandes partidos que aceptaban turnarse en el poder. Ambos debían pasar a la oposición en el caso de perder la confianza del rey y del parlamento y respetar la obra legislativa de sus predecesores. Por lo tanto, era necesario agrupar a todas las fuerzas políticas que aceptasen este marco en torno a dos grandes partidos, uno conservador y otro liberal. Hablemos de la Constitución de 1876. La Constitución de 1876 fue la norma jurídica de todo este periodo. Estuvo vigente hasta 1931, aunque varias veces fue suspendida. No obstante, es la que más tiempo ha estado vigente. Para sus elaboraciones se reunió una asamblea de notables. Cánovas quería un texto flexible, que diera cabida a todos los grupos que aceptasen el Manifiesto de Sanjus. Tiene 89 artículos y suspende muchos derechos y libertades de la anterior Constitución. La monarquía es una institución incuestionable que debía ejercer de árbitro en la vida política y garantizar la alternancia entre los partidos. Por eso se establece la soberanía compartida, rey y las Cortes, y se concede amplios poderes al monarca: derecho de veto, nombramiento de ministros, convocar, suspender o disolver las Cortes sin contar con el gobierno, iniciativa legislativa y mando del ejército. Las Cortes eran bicamerales y estaban formadas por el Senado y el Congreso de los Diputados, este último de carácter electivo. Aunque la Constitución no fijaba el tipo de sufragio, la Ley Electoral de 1878 estableció el voto censitario, limitado a los mayores contribuyentes. El Senado es el órgano más conflictivo en cuanto a su composición. Los senadores podrán ser por derecho propio, por designación real, descendientes del rey, grandes de España, y electivos, por vía censitaria, entre los mayores contribuyentes. El Congreso tiene 5 años de mandato, aunque no se llegan a cumplir por las constantes disoluciones y el cambio de turno. Los diputados del Congreso eran elegidos uno por cada 50.000 almas. La Constitución proclama la confesionalidad católica del Estado, aunque toleraba otras creencias siempre que no se hiciese manifestación pública de ellas. Se restableció el presupuesto del culto y clero para financiar a la Iglesia. Cánovas diseñó un sistema basado en el bipartidismo y en la alternancia en el poder. Se aceptaba un turno pacífico de partidos que aseguraría la estabilidad.
El ejército quedó subordinado al poder civil. Así, un Real Orden de 1875 estableció que la misión del ejército era defender la independencia nacional y que no debía intervenir en las contiendas de los partidos. Como contrapartida, se le otorgaba un elevado presupuesto. La Constitución de 1876. Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey Constitucional de España, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino actualmente hemos venido a decretar y sancionar lo siguiente. Constitución de Monarquía Española. Artículo 11. La religión católica, apostólica y romana es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirá, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. Artículo 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. Artículo 19. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores iguales en facultades, el Senado y el Congreso de los Diputados. Artículo 20. El Senado se compone de senadores por derecho propio y de senadores vitalicios nombrados por la Corona. Hablemos del funcionamiento del sistema canovista, el bipartidismo, turnismo y caciquismo. El bipartidismo. La Restauración se basó en la existencia de dos partidos, el conservador y el liberal, que coincidían en defender a la monarquía, la Constitución de 1876, la propiedad privada y el Estado unitario y centralista. Se nutrían de las élites económicas y de la clase media acomodada. Era mayor el número de terratenientes entre los conservadores y el de los profesionales entre los liberales. No eran partidos de masas, en ellos solo participaba una pequeña parte de la población. Se organizaban en comités locales, provinciales y nacionales, con un jefe en cada localidad. El Partido Conservador se organizó alrededor de Cánovas del Castillo. Representaba la derecha más moderada y tradicional, a excepción de los carlistas y los integristas más radicales. El Partido Liberal, fundado en 1880, su líder fue Práxedes Mateo Sagasta. Este partido representó a la izquierda liberal y reunía a antiguos progresistas, unionistas y algunos republicanos. Fuera del sistema quedaron los carlistas, los nacionalistas, catalanes y vascos, y posteriormente los partidos obreros y republicanos. Las diferencias entre los partidos eran mínimas al existir un acuerdo tácito de no promulgar nunca una ley que forzase al otro partido a derogarla cuando regresase al gobierno. Turnismo y caciquismo. La Constitución garantizaba la alternancia política de los dos grandes partidos dinásticos, el conservador y el liberal, mediante el ejercicio pacífico del sufragio para alejar la tentación del pronunciamiento militar como forma de alcanzar el poder. Este sistema se denominó turnismo. Cada partido debía respetar la gestión gubernamental del otro. Cuando la oposición consideraba que se habían incumplido las reglas, el rey podía llamar al otro partido, disolver el parlamento y convocar elecciones que eran ganadas por el partido que estaba en la oposición. En este proceso, el Ministerio de la Gobernación fabricaba los resultados electorales mediante el encasillado, es decir, elaboraban las listas de las personalidades que debían salir elegidas. A través de los gobernadores civiles y de las personalidades locales, alcaldes, diputados, concejales, caciques, cada grupo se aseguraba la manipulación de las elecciones. Ninguno de los dos partidos denunciaba las irregularidades del adversario, pues el sistema les beneficiaba. Cada partido se comprometía a esperar su turno para alcanzar el poder. El fraude era posible porque cada partido contaba con una amplia red de relaciones clientelares o amigos políticos que les apoyaba a cambio de favores. Cuando el partido del turno llegaba al poder, premiaba estos apoyos con concesiones, privilegios, favores fiscales y reparto de cargo entre sus clientes, como ahora. El falseamiento de los resultados electorales y los mecanismos caciquiles aseguraban que estas elecciones fuesen siempre favorables al gobierno que las convocaba. La alternancia en el gobierno fue posible gracias a un sistema electoral corrupto, que no dudaba en comprar votos, falsificar actas y utilizar prácticas coercitivas sobre el electorado. Todo un conjunto de trampas electorales ayudaba a conseguir este objetivo. Es lo que conoce como el pucherazo, es decir, la sistemática adulteración de los resultados electorales. Para conseguir la elección del candidato gubernamental no se dudaba en falsificar el censo, incluyendo a personas muertas o impidiendo votar a las vivas, manipular las actas electorales, ejercer la compra de votos y amenazar al electorado con coacciones de todo tipo, impedir la propaganda de la oposición, intimidar a sus simpatizantes. En todo el proceso era fundamental la figura del cacique. El caciquismo era más evidente en las zonas rurales.
y gracias al control que los caciques ejercían sobre los ayuntamientos, hacían informes y certificados personales, controlaban el sorteo de las quintas, proponían el reparto de las contribuciones, podían resolver o complicar los trámites administrativos y proporcionaban puestos de trabajo. Todas estas prácticas fraudulentas se apoyaban en la abstención de una gran parte de la población, cuya apatía electoral se explica que no sentirse representada y por el desencanto de las fuerzas de la oposición en participar en el proceso electoral. En general, la participación electoral no superó el 20% en casi todo el periodo de la Restauración. Evolución política en la Restauración. Vamos a distinguir dos periodos, el reinado de Alfonso XII, 1875-1885, y la regencia de María Cristina, 1885-1902. El primero, reinado de Alfonso XII. Durante el reinado de Alfonso XII se pusieron en práctica los principios fundamentales previstos por Cánovas y se sucedieron en el poder de modo pacífico, conservadores y liberales. Cánovas ejerció el poder interrumpidamente hasta 1881. Esta etapa se conoce como dictadura de Cánovas. Las primeras medidas del gobierno conservador tendieron a consolidar la defensa del orden social, la monarquía y la propiedad privada. Se abolieron los fueros vascos, así las provincias vascas quedaron obligadas a contribuir con contingentes al servicio militar y pagar contribuciones. Además, se continuó con la política de acortar libertades. La ley electoral de 1878 que establecía un sufragio censitario muy restringido, 5% de la población. Prohibición de los sindicatos obreros. Ley de imprenta de 1879. Consideró delito cualquier crítica a la monarquía o al sistema de la Restauración. Esto dio lugar al cierre de algunos periódicos y al estallido de revueltas en la universidad a causa de la dimisión de varios profesores, entre ellos Castelar, por negarse a aceptar esta ley. Este suceso trajo consigo el nacimiento de la institución libre de enseñanza. En 1880 se fundó el Partido Fusionista, posteriormente llamado Partido Liberal. Aceptó la Constitución de 1876 y en 1881 accedió al poder. De este modo se iniciaba la práctica el turnismo. La etapa liberal comenzó un gobierno presidido por Práxedes Mateo Sagasta. Sus primeras disposiciones fueron consecuentes con su significación liberal, como restauración de la libertad de imprenta y de cátedra, autorización para celebrar actos conmemorativos en el aniversario de la República, supresión de los impuestos. En el verano de 1883, las intentonas golpistas republicanas en Badajoz y Seo de Urgel, junto a los desórdenes en el campo andaluz atribuidos a la asociación anarquista Mano Negra, provocaron la dimisión de Sagasta. En enero de 1884, el rey optó por llamar nuevamente a los conservadores. Lo más significativo de esta etapa fue el aumento de la represión gubernamental sobre la prensa, hecho que contribuyó a desgastar al gobierno junto con la epidemia de cólera de 1885. Regencia de María Cristina. En noviembre de 1885 se produjo la muerte de Alfonso XII. Inmediatamente se hizo cargo de la regencia su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, embarazada de su tercer hijo. El temor a una posible desestabilización del sistema político tras la muerte del rey impulsó un acuerdo entre conservadores y liberales, el llamado Pacto del Pardo. Su finalidad era dar apoyo a la regencia de María Cristina y garantizar la continuidad de la monarquía ante las fuertes presiones de carlistas y republicanos. Durante la regencia, el Partido Liberal gobernó más tiempo que el conservador. Durante esta etapa, los liberales impulsaron una serie de medidas reformistas para incorporar al sistema algunos derechos asociados a los ideales de la Revolución del 68. Se aprobó la Ley de Asociaciones, 1887, que eliminó la distinción entre partidos legales e ilegales. Se abolió la esclavitud, 1888, y se impulsó un nuevo Código Civil, 1889. La reforma de más importancia fue la implantación del sufragio universal masculino en las elecciones generales, 1890. El censo electoral se amplió a casi 5 millones de votantes, al tener derecho a voto todos los varones mayores de 25 años. Pero la universalización del sufragio quedó desvirtuada por la continuidad de los viejos mecanismos de fraude y corrupción electoral que imposibilitaron una verdadera democratización del sistema. En 1891-5, el Partido Conservador se hizo de nuevo con el gobierno. Así, recién iniciada la Guerra de Cuba, Cánovas asumió la presidencia del gobierno hasta 1897. En este año es asesinado por el anarquista Anguiolillo. Fue Silvela quien le sustituyó al frente del Partido Conservador.
A partir de este momento, poco a poco, el sistema de la Restauración se fue deteriorando. La falta de líderes sólidos, los problemas internos y externos, hicieron que los déficits del sistema fueran cada vez más numerosos.